Max y Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo les va de nuevo? Bueno, en realidad lo que pasa aquí es que llegan 13.000 litros por día a esta estación de servicio. Cuando llegan, los empiezan a vender. De la misma forma que lo hacían habitualmente. Cuando eso se termina, ya no hay más y hay que esperar al otro día. Pero fíjense esto que yo no tengo referencia en los últimos años largos de qué es lo que viene ocurriendo. Un camión acá que está esperando para cargar combustible. ¿Saben cuántos metros de cola hay a esta hora? No, ni idea. 600. Mirá. Todos son camiones que están esperando para cargar. Esta es la imagen de la falta de gasoil. Esta es la imagen de la falta de gasoil que tantos venimos hablando, ¿no? Están todos esperando porque aquí sí hay combustible. ¿Hasta qué hora? No se sabe. Cuando se terminen, cada uno de estos camiones carga alrededor de 300 litros. Pueden hacer entre 800 y 900 kilómetros una vez que llenan el tanque. Muchos camioneros de los que están acá no son solo de Rosario, han venido de localidades cercanas, que recién charlaba con algunos a medida que esperábamos para salir al aire. No se consigue gasoil, nos decían directamente. Claro. No hay. Hablaba con un camionero de San Jerónimo, con otro que está en la zona de Carcarañá. No hay combustible, estamos muy complicados y lo que nosotros contábamos desde este móvil ayer, 200 pesos el litro están pagando. Es muy preocupante la situación, que empieza a correrse este problema, ¿no? Y cuando digo correrse, algo que también hablábamos ayer, Sonia, quizás lo recordás, es estaciones de la periferia, estaciones de avenida Circunvalación, estaciones de las rutas, son las que primero se quedan sin gasoil. Pero esto que estamos viendo aquí va a empezar a verse en las estaciones que están en el interior de la ciudad. Complicado para entrar con estos camiones, y va a ser seguramente. Claro. Y acá les digo, chicos, una cosa. Es muy peligroso para transitar esto, porque una cosa es tener filas de autos a la hora de cargar combustible, que recuerdan ustedes, hemos visto mañana aumenta la nafta y hoy a la noche se hacía una cola de autos. No es lo mismo que tener camiones. No, totalmente. De ninguna manera es lo mismo, porque genera peligrosidad, porque hay ciclistas y porque todas esas complicaciones están a flor de piel. Nosotros esta mañana charlábamos con Sergio Aladio, el líder del gremio de camioneros, que describe una situación muy similar a lo que estamos viendo en imágenes, como catastrófica si en los próximos días esto no se soluciona. Y en un ratito les cuento por qué. Empezamos primero con lo que ustedes transmitían. En el norte del país empezó agudizando, llegó al centro del país, nos empezó a impactar en las estaciones de servicio de la zona, sobre todo las estaciones de servicio que están en la circunvalación, en las rutas provinciales, en las rutas nacionales, que son las estaciones de consumo de gasoil. Bueno, hoy empezamos a notar que empezamos a tener problemas también en las estaciones de servicio que están dentro de las ciudades, estaciones que empiezan a no tener la suficiente cantidad de combustible. Gasoil hay muchas estaciones de servicio que no están teniendo. Yo digo que si no llega combustible rápidamente de fuera del país y el gobierno nacional no se encarga de que llegue ese combustible a través de las petroleras o a través de la compra directa que pueda realizar, cada vez va a ir empeorando esa situación. Para que la gente entienda, ya las empresas de transporte en algunos casos necesitan, para que ese camión realice el viaje, para que lleve el papel higiénico, para que lleve la comida, necesita garantizarle el combustible, y si no le garantiza el combustible a ese trabajador, ese camión no sale de viaje. Eso significa que empieza a haber un desabastecimiento, que de a poquito empieza a haber una falta de algunos productos en algunos lugares. Y el primer eslabón de la cadena, que son las empresas que producen estos alimentos o esta mercadería, también empiezan a tener la necesidad de garantizarle a ellos que ese camión o ese transporte pueda hacer la totalidad del viaje, que es un problema. Imagínense cuando uno transporta mercadería que lleva equipos de frío, ¿no? Que hay que garantizarle que con combustible tengamos el frío suficiente para mover esa mercadería, a veces miles de kilómetros. Imagínense, si no podemos garantizarle en el lugar donde vivimos el combustible, en la ruta no hay garantías hoy. Entonces esos camiones empiezan a limitar la salida o el trabajo o el movimiento. La verdad que es una situación muy preocupante, ¿no?
Sí, y un poco asusta escuchar lo que dice Aladio, porque se habla ni más ni menos que de desabastecimiento, de que podría no garantizarse la provisión de algunas cuestiones básicas como puede ser alimentos o productos de limpieza. Es que claro, chicos, y a esto voy, ¿no? Porque todo se mueve por transporte de cargas. La gran mayoría, por no decir todo, se está moviendo por esto. Porque tenés desde, no sé, desde oxígeno hasta elementos de limpieza, por poner un rango de cosas que se transportan. Y hay que empezar a ver y observar con mayor detenimiento y atención lo que puede pasar con el transporte. Digo, el transporte de pasajeros, porque el gasoil no solo falta para el transporte de carga o algunos vehículos, falta para todos. Sí. Claro, sí. Y el otro día escuchábamos y la situación es delicada, ¿no? Andrada, que comentaba Sonia de los recolectores de residuos. También. Hacía referencia que se podía poner en peligro la recolección, porque si no hay gasoil para que funcionen los camiones, obviamente no hay recolección de residuos. Y estamos a una semana del inicio de un fin de semana extra largo para la Argentina, donde los micros de larga distancia van a necesitar también del combustible para mover. Yo creo que eso va a meter más presión que otras cosas, porque el turismo va a meter presión de alguna forma, creo, intuyo yo a esta altura, digo, para que afloje un poco la situación. Leo, veíamos la cola impresionante de camiones. Vos hacíamos así, como a grandes rasgos el número, ¿no? 13.000 litros por día cargan y ya hay filas de camiones con 300 tanques vacíos cada uno, así que más de 45 camiones no van a cargar. Digo, ¿cuánto puede durar el gasoil en la estación de servicio en el día de hoy con esa cola? Claro, porque tenés 300 litros por cada uno de estos camiones a tanque lleno, haces 800, 900 kilómetros según lo que charlábamos, digo, en líneas generales, ¿no? Hay que ver, cuando esto se termina, acá no se vende más combustible, ¿no? Empiezan a aparecer otro tipo de vehículos que necesitan gasoil, y nosotros tratamos de averiguar cuál es el problema, porque no tengo referencia a los últimos años. Si bien había alguna escasez puntual en algún que otro sector, uno se pone a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué falta gasoil? Algunos hablan de que el gobierno nacional ha dejado un poco con tranquilidad el tema de importar combustible, porque más allá de lo que se produce en la Argentina, ojo ahí, hay que ponerse a pensar en la importación de combustible, porque no da abasto, digo, tanto movimiento, tanta necesidad de combustible, se te complica de alguna manera. Entonces aseguran de que eso solo lo puede destrabar el gobierno nacional a la hora de importar. Y hay otra realidad también, son los costos del litro de combustible. Hoy un barril de crudo en la Argentina se está pagando $60, cuando en el mundo vale 120 ya a esta altura, ¿no? Y me parece que el tema del costo del litro se está jugando un papel fundamental ante esta situación, y quizás transparentar eso, ¿viste?, solucionaría mucho las cosas. Pero esta situación que nosotros empezamos a observar aquí en la calle es complicada, realmente.